Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inevitable Pelotudez, un podcast que, como ya han podido ver, traspasa la cancha de fútbol y justamente hoy queremos meternos en un tema muy interesante, al menos para nosotros dos, bastante complejo porque ha cambiado la forma de entender el fútbol, que son los petrodólares. ¿Hasta cuándo los petrodólares? Pareciera que hasta siempre, ¿cierto, Iván? ¿Cómo estás? Hola a todos y todas. Sí, exacto, porque estos últimos días trascendió una noticia que involucra nuevamente a un equipo de la Premier, porque se ha anunciado que un fondo de inversión pública de Arabia Saudita nuevamente estaría interesado en comprar nada más y nada menos que al Newcastle. ¿De qué se trata esta noticia, Bicho? Así es, el equipo de las Urracas de St. James Park se dice que va a ser comprado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y vamos a estar entrando en más detalles de esta noticia y un poco profundizar, queremos complejizar el fenómeno y también vamos a conversar de un tema muy interesante que es varios jugadores y jugadoras también que traspasaron la cancha pero en un sentido político y se convirtieron en agentes políticos y sociales claves o importantes para el contexto de su país. ¿La pelota se mancha o no? Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast donde Iván Lizana y Vicente Vázquez te contarán historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol. Bueno, como les comentábamos, esta noticia del anuncio de que van a comprar a Newcastle en plena pandemia también es una noticia bien extraña, pero bicho, profundizan un poco más de qué se trata este anuncio que trascendió. Claro, lo interesante es que uno empieza a asociar los equipos, sobre todo los más millonarios del último tiempo, los que han sido comprados y le han inyectado un montón de plata, a ciertos dueños o a ciertos multimillonarios que manejan y son responsables de las inversiones de los clubes. En el caso del Newcastle es el señor Mike Ashley, que ha sido bien criticado en el último tiempo, sobre todo por el rendimiento deportivo del Newcastle, que en la última década ha descendido 2 veces. Y cuando uno habla de un fondo de inversión pública, que también estaría liderado este proyecto por un príncipe árabe, Mohammed bin Salman, uno empieza a dimensionar que este fondo de inversión pública Arabia Saudita maneja activos me refiero a cantidad de plata, de más de 368 mil millones de euros. Si lo convirtiéramos a pesos chilenos no podríamos dimensionar la cantidad de plata que es, no lo puede traer a la analogía, a la tierra. Pero para así hacer una diferencia, por ejemplo el dueño del Manchester City maneja 26.500 millones de euros. O sea, es 10 veces más cantidad de plata. Y se dice que podrían ser, el Newcastle podría ser un equipo más rico que el Manchester City o el Liverpool. Una locura, Iván. Claro, son cifras siempre estratosféricas las que se manejan, especialmente en el fútbol inglés, que nos gusta mucho, pero tiene estos puntos que cada cierto tiempo nos indignan un poco. En todo caso, ya se está empezando a especular con ciertos fichajes. En particular, se dice por ahí que el Newcastle estaría interesado en Arturo Vidal y en Massimiliano Allegri como DT, algo impensado para un Newcastle que hoy en día sus jugadores más famosos son Danny Rose, John Josh Shelby, Valentino Lázaro, que es ex Inter, Nabil Bentaleb, ex Schalke 04, y la gran figura Andy Carroll, el delantero, por ahí algunos lo conocerán, o el paraguayo Miguel Almirón. No pasa más allá de eso. Y finalmente uno empieza a pensar, claro, la plantilla que tiene el Newcastle es de mitad de tabla para abajo y la Premier con los niveles, como decías tú, estratosféricos de dinero se elevan a otro tipo de jugadores y ya competirle por ejemplo al Big Six es impensado si es que no pasa algo como lo que estaría pasando ahora, que es justamente en este periodo de cuarentena una noticia rarísima y hay que tener ojo porque hay que recordar que justo antes que empezaran a cortar todas las actividades en el mundo por esta pandemia del coronavirus, recordemos que al Manchester City lo suspendieron de la Champions League por 2 años, como a partir de la próxima. ¿Y qué significa esto? En resumidas cuentas, el City gastó más de lo que debía y ahí hubo una diferencia de plata que no informó. Entonces esa, entre comillas, evasión, por decirlo de algún modo,
tuvo que ser penalizada por la UEFA porque ya era igual raro que justo en la época, y parece que van a investigar ese periodo en el que estuvo Manuel Pellegrini como director técnico de los Citizens, invirtieron mucha plata. Por poner un caso, Kevin De Bruyne y muchos más que fueron recomponiendo al equipo. Después le queda una base a Pep Guardiola que sigue invirtiendo, sobre todo en defensas centrales como Aymeric Laporte, y varios jugadores más que fueron llegando por una millonada de plata y que hoy justifica un poco el dominio del City a nivel local. Entonces es algo complejo, pero hay que tener ojo porque si se va a poner más estricto esta cuestión del fair play financiero, no va a ser que el Newcastle va a poder gastar todo el fondo de Arabia Saudita en una temporada. Eso es imposible. Sería algo sí, me imagino, paulatino, gradual, pero sí va a ser un golpe al timón importante. Claro, y esto no son casos ajenos, sobre todo desde que se inicia el siglo XXI, donde encontramos los casos más patentes de equipos renacidos por los petrodólares o incluso equipos nacidos. Vemos, por ejemplo, el caso del Chelsea, que fue comprado el año 2003 por el magnate ruso Abramovich. El City mismo, como tú decías, que el 2008 fue comprado por este grupo de los Emiratos Árabes, donde su primera gran figura fue nada más y nada menos que Robinho. PSG el 2011, el Leipzig el 2012, el Leicester el 2010. Estos son casos buenos, en todo caso, como que bueno entre comillas, en el sentido en que la compra les aportó a estos equipos mejores resultados deportivos. Pero también hay casos donde se ha dado lo contrario. Por ejemplo, el Málaga del 2010, que hoy en día ya no figura en la Liga Española. El Sunderland, que también ahí pasó por varias manos antes de llegar al estado en el que está hoy en día. Por ejemplo, se me ocurre a la rápida el Udinese, que también tenía ciertos fondos y que, por ejemplo, cuando estaba Alexis Sánchez se intercambiaba muchos jugadores con el Almería español. Y hoy en día ninguno de esos dos equipos figura. En particular hay un hecho que marca el inicio de estos equipos petrodólares. ¿Cuál es este hecho? Es la sentencia Bosman, si es que alguno no lo ubica, para entender por qué es tan importante en el desarrollo y posterior administración del fútbol contemporáneo y tal como lo entendemos. Es que era un jugador belga llamado Jean-Marc Bosman, que jugaba para un club belga en la primera división de ese país, y en los años 90, imagínate, ya llevamos 30 años de diferenciación gracias a este hecho. Tuvo problemas con el contrato con su club, que se le había rechazado de acuerdo a los pagos que le iban a hacer. Habían ahí opiniones encontradas y al final él requirió la justicia e implicó que finalmente que en las ligas todos los equipos pudiesen contratar jugadores de diferentes lados. Entonces, ¿qué implicó eso? Uno empieza a pensar cómo eran las plantillas antes en los equipos europeos con muy pocos extranjeros. ¿Por qué a la generación dorada de Chile tuvo tantas experiencias en el extranjero en comparación a un Elías Figueroa, a un Carlos Caselli? Claro, porque era muy difícil irse al extranjero. Imagínate que Elías Figueroa triunfó en todos los equipos extranjeros que jugó, porque claro, era uno de los 2 o 3 refuerzos. En Peñarol, el Inter de Porto Alegre. Entonces, este caso, que finalmente sentencian a favor de Jean-Marc Bosman, genera que los clubes puedan contratar a rajatabla muchos futbolistas. Y ahora uno empieza a pensar en que la liga inglesa, por ejemplo, que es el caso que estamos hablando, uno empieza a ver los 11 titulares de varios equipos, sobre todo de los más ganadores, y tienen muy pocos ingleses, muy pocos. Y después no es casualidad que a la selección inglesa le vaya mal en los torneos internacionales. Claro, y no solo lo encontramos en los jugadores, sino que, por ejemplo, si nos centramos específicamente en el City, que a mí en lo particular es un equipo que me cargan estos equipos que renacen gracias a los petrodólares. El caso del City, por ejemplo, antes de que lo compraran en el año 2008, tenía solamente 2 ligas de primera división, ganadas en el año 36-37 y en la temporada 67-68, 4 FA Cup y 4 Copas de la Liga. Luego de esto, a partir del 2008, a sus vitrinas se le sumaron 4 Premier League, 6 copas entre FA Cup y la Copa de la Liga, que hoy en día es la Carabao Cup. Además también alcanzaron, por ejemplo, las semifinales de la Champions League con Manuel Pellegrini. Imagínense que el último título que había ganado el City antes de la compra fue en el año 1976, es decir,
habían pasado algo así como un poquito menos de 40 años sin ninguna copa, y de repente llegan los petrodólares, el equipo se empieza a armar con unos jugadores de cantidades estratosféricas, jugadores figuras del fútbol mundial, y empiezan a ganar. El mismo caso hoy en día, por ejemplo, Pep Guardiola, jugador que se le pasa por la mente, es comprado. Y por lo mismo también llega un momento en que ya son acusados por el fair play financiero y no pueden seguir justificando esa cantidad de plata. Lo mismo pasa un poco con el PSG, que antes de que lo compraran en el año 2011 solo tenía 2 ligas ganadas, en el año 85-86 y el año 93-94, y a partir del 2012, temporada 2012-2013, ya gana casi todas las ligas, a excepción de la que ganó el Mónaco hace 2 temporadas atrás. Entonces, evidentemente esto causa, llamémosle como una subida artificial de la popularidad de estos equipos. No sé qué opinas tú, por ejemplo, qué pasa en otros ámbitos del fútbol. Sí, y como hablamos de que queríamos profundizar el fenómeno y no quedarnos solamente en el reciente ejemplo del Newcastle, los petrodólares en Europa han causado otro tipo de consecuencias. Es la formación de jugadores jóvenes que ahora se están yendo cada vez más chicos. Supimos con Iván que tienen prefirmado o firmado un contrato con un jugador peruano de 16 años, que es justamente para el Manchester City. Entonces uno dice, bueno, ¿qué jugadores canteranos, por ejemplo, destacan muy entre comillas en el primer equipo? Eric García y Phil Foden. Yo diría más, Foden ha tenido más presencia que solamente, por ejemplo, en las ligas en las copas de menor importancia o en partidos así, pero son presencias intrascendentes. Y uno empieza a pensar, bueno, en quiénes tienen preponderancia. En su momento Gabriel Jesús contó 1 millonada de plata, Kevin De Bruyne lo mismo, el portero Ederson, Laporte, Mendy, empezáis a sumar y todos fueron adquiridos. Es un jugador como un objeto que fue traspasado y vendido de alguna forma. Entonces, ¿cómo eso impacta en las canteras? Al menos ya del City tenemos, claro, esos 2 casos de jugadores que no tienen mucha relevancia en el equipo titular, a pesar de que Phil Foden sí lo proyectan mucho hacia el futuro. El PSG, por ejemplo, que es otro caso que hablaba Iván, tiene 4 canteranos que están actuando recurrentemente, pero solo destaca Kimpembe, que es un central francés que juega titular. Y un ejemplo muy clave, quizás algunos lo pueden encontrar medio rebuscado, pero es un poco la explicación de qué es lo que pasa con un equipo que uno lo tenía en mente como generador de cantera, que es el Barcelona. Y uno dice, bueno, el Barcelona no es un equipo aparecido a partir de La Plata, sino que a partir de su historia despierta en la década de los 2000. Hace 10 años, claro, era la médula de la selección española, con jugadores relativamente jóvenes que fueron creciendo y fueron manteniendo esa base. Y la misma Masía iba generando futbolistas tipo Thiago Alcántara, Isaac Cuenca, que se fueron yendo a otros clubes. Bojan Krić, que era el futuro, no sé, futuro seguidor un poco de Messi, lo pintaban para ese nivel, y terminó haciendo un tour por varios equipos y nunca pudo consolidarse. Claro, por ejemplo, en el Barcelona del 2008-2009, cuando estaba Guardiola recién reemplazando a Fran Rijkaard, teníamos a Víctor Valdés, a Carles Puyol, a Piqué, a Xavi, Iniesta, a Messi mismo, teníamos a Busquets, a Bojan Kirkic, a Pedro, ya te nombré varios jugadores, Thiago Alcántara, que venían de la cantera y que eran titulares o que eran jugadores, piezas fundamentales en el equipo de Guardiola. En cambio, hoy en día, ¿a qué canterano tiene el Barcelona? Pero a nivel de selección española, cuando uno compara, por ejemplo, la España Sub-21, que el año 2019 ganó el torneo europeo entre selecciones, ninguno de los jugadores de esa selección, digamos 23 futbolistas, ninguno jugaba en el Barcelona. Por ejemplo, en el caso del Barcelona mismo se me ocurren 2 ejemplos patentes también de canteranos que al final no son tratados de la forma de vida y que postulaban a ser estrellas también. Me acuerdo del caso de Bojan Kirkic, que hoy en día está jugando en el Montreal Impact de la Major League Soccer. Por otro lado, un caso que te comentaba
es el de Jordi Masip, que es el arquero que peleaba el puesto con Claudio Bravo y con Ter Stegen, y que hoy en día juega en el Real Valladolid. Entonces, evidentemente vemos que aquí los petrodólares y esta mercantilización del fútbol tiene un efecto sobre las canteras, y especialmente pensamos en el efecto que tiene sobre los jóvenes, que se ve mucho también, por ejemplo, en Chile, donde Ángelo Arauz, por ejemplo, un jugador que empieza a explotar algunos partidos y se va a Corinthians y se pierde, o el caso de Diego Rubio, que no alcanzó a estar más de 6 meses en Colo-Colo y ya partió al Sporting Lisboa. Evidentemente, cuando la mano del dinero, de los dólares, se empieza a meter acá, empieza a generar ciertas disrupciones en los equipos, en la formación de los jugadores, también en la hinchada, genera varias disrupciones. O sea, equipos que antes eran representativos de un sector, de un barrio, empiezan a universalizarse y ya genera un efecto que me imagino que para los hinchas debe ser muy extraño. ¿Qué es lo que pasa en Alemania? Hay una consideración no extraña, pero sí interesante, para poder también darle un giro a este fenómeno, aparte de la irrupción del Leipzig en ese mismo estatus. Se da el caso de la regla 50+1, que rige desde el año 1998 y que es puesta por la Federación Alemana para proteger a los clubes de la influencia de inversores extranjeros. Esto significa que todos los clubes deben, el 50%+1 debe pertenecer a los hinchas, cosa que la mayoría al momento de tomar las decisiones sean efectivamente los hinchas. Aquí hay una excepción especialmente en el caso del Bayer Leverkusen y del Wolfsburg, ya que estos equipos ya pertenecían a empresas antes de 1998. También hay una resistencia bien interesante por parte de las hinchadas a que esta regla se cambie y por lo tanto la mayor parte de la propiedad pase a ser de inversores extranjeros. En particular, antes de que llegara la cuarentena, se vivió un episodio bien paradigmático en el partido que enfrentó al Bayern Múnich con el Hoffenheim, dado que aquí hay un caso bien singular con el dueño del Hoffenheim, de apellido Hopp, quien es también el dueño de la empresa SPA, que es una empresa muy grande en Alemania, que también se encarga de ver partes computacionales, de vender software, cosas así, y que es hijo de un ex general del ejército nazi. Bien extraño aquí lo que se va dando. El tema es que este señor Hopp él posee más del 90% del club. O sea, el 90% del presupuesto es dado por este señor. Sin embargo, él ha abogado en diversas ocasiones por derogar la regla del 50+1 y quiere hacerse con el 100% de las acciones del club, lo cual ha generado mucho odio en su contra y mucha resistencia ante las posiciones que ha tomado este caballero. En este partido que yo les decía, entre el Bayern Múnich y el Hoffenheim, se dio una situación donde los hinchas del Bayern se empezaron a manifestar en contra de Hopp, a gritar cánticos en contra de él, y los jugadores se pusieron del lado de este empresario. Si ustedes revisan los videos de ese partido, después de que se paró en 2 ocasiones, los jugadores los últimos 15 minutos se dedicaron a pasarse la pelota entre ellos, en una actitud totalmente incomprensible para la mayoría de los hinchas que quieren y cuidan a su equipo y por lo tanto no quieren que esta regla del 50%+1 se derogue, y que sobre todo en los últimos años ha estado muy en entredicha porque al parecer la Federación Alemana ha estado abriendo un poco la posibilidad de flexibilizar esta regla. Sí, finalmente un poco lo que me comentabas tú, las demás hinchadas de los otros equipos también han tenido un rol preponderante en este tipo de manifestaciones, como en el caso del Dortmund, el caso del Bayern con su propio equipo, que están en contra de que los dirigentes de los clubes negocien capitales con países que se financian a partir del petrodólar, pues, finalmente como Qatar, misma Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos. Entonces uno dice, hay una resistencia, pero pareciera que es muy difícil luchar contra ese fenómeno. Claro, y por ejemplo, eso se nota mucho en el caso del Leipzig,
cuyo nombre original es RB Leipzig, pero que no es, o sea, en el fondo el equipo pertenece a la empresa Red Bull, pero por temas de cómo está organizado el fútbol alemán, por ejemplo, si ustedes ven el Salzburg, que hace poco estuvo peleando la Europa League, el Salzburg se llama Red Bull Salzburg, o también está este equipo Red Bull que está en Estados Unidos, pero el Leipzig no se llama Red Bull Leipzig, sino que se llama Rasenball Leipzig, no sé qué significa en alemán, pero tiene que ver algo con fútbol. ¿Y por qué no se llama Red Bull Leipzig? Porque las reglas del fútbol alemán no permiten que los equipos tengan nombres patrocinados por empresas o capitales privados. Y también es paradigmático el caso del Leipzig porque es un equipo que pertenecía a la antigua República Democrática Alemana, que era la alemana oriental o comunista, y una vez que este equipo es comprado, dijimos en el año 2012, pasa que a este equipo le obligan a cambiarse el nombre, a cambiarse el escudo y a cambiarse el uniforme. Es decir, básicamente vendieron la historia del club, que si bien no era un club muy laureado, no era un club que tuviera muchos títulos en su vitrina, pero le obligan a despojarse de su historia en pos de pertenecer a la empresa Red Bull. Y si bien esto conlleva mayores resultados deportivos, de hecho el Leipzig desde que lo compran, empieza a ascender meteóricamente hasta llegar a la Bundesliga y convertirse en un equipo que es protagonista de la Bundesliga, pero a costa, como les decía, de vender su historia. Ustedes como auditores podrán estar a favor o en contra de que pase esto, algunos podrán decir, bueno, da lo mismo, si en total el equipo empieza a ganar, empieza a ser protagonista en Europa, y otros podrán añorar un poco esta historia de haber pertenecido a un fútbol donde no ocurría esto de los inversores extranjeros. La cosa es que el Leipzig es un equipo bastante odiado en Alemania y se le recrimina mucho esto de venderse por ganar mayores resultados. Sí, y finalmente el fenómeno, claro, se hace muy, muy latente en Europa y muy visible, pero también uno empieza a notar esas diferencias en Sudamérica, o casos también asociados al fútbol chileno. Por ejemplo, en Sudamérica el año pasado, el Flamengo, el equipo de Río de Janeiro, en Brasil, estaba tasado en 125 millones de euros, la plantilla completa, y uno dice, bueno, acá no tenemos cómo competir. Y solo lo superaba en Sudamérica River Plate, el equipo bonaerense, que está tasado también para el año pasado en 154 millones de euros. Entonces uno dice, bueno, ¿quiénes llegan justamente a la final de la Copa Libertadores en Lima? Flamengo y River Plate. Entonces ahí uno empieza a calzar, bueno, cuántas son las inversiones que hacen. Flamengo para la Copa Libertadores invirtió casi como club europeo de segunda línea para poder reforzarse, y River en su momento gastó unos 12 millones de dólares en Lucas Prato. De hecho, en la línea que dices tú, el año pasado, a fines del año 2019, el mismo Harold McNichols manifestó que la ausencia de fair play financiera en Sudamérica impide que los equipos chilenos puedan competir a nivel internacional. Y además, en ese mismo sentido, si ustedes revisan en los últimos 10 años, casi todos los ganadores de la Copa Libertadores son equipos argentinos, brasileños, y de repente se mete algún colombiano por ahí, pero el resto de los países de Sudamérica ya de a poco están empezando a desaparecer del mapa en términos del fútbol de los clubes, y es porque no tienen la capacidad de competir desde el punto de vista del presupuesto en comprar jugadores de talla mundial. Como decías tú, si no me equivoco, al Flamengo el año pasado le decían como el equipo europeo de Sudamérica, ¿o no? Sí, justamente por esa misma inversión millonaria que hicieron para reforzarse justamente para la Copa Libertadores, y ya los clubes chilenos uno empieza a notar que conviene más que empiezan a apostar por la Sudamericana, donde llegan equipos de segundo orden, la competencia es un poco más pareja en el resto de las ligas de Sudamérica, y al parecer que si uno quiere empezar a refundar unas campañas exitosas del fútbol chileno en el plano internacional, al parecer hay que ir apostando por ahí, porque los clubes chilenos simplemente no dan. Y si uno empieza a pensar en casos un poco más oasis,
como Independiente del Valle, un equipo en la historia minúsculo en Ecuador, pero que en los últimos 10 años, a partir de la formación de jugadores, ha logrado en 2016 llegar a la final de la Copa Libertadores contra Atlético Nacional, que dirigía, casualidad o no, el señor Ruedas, profesor Rueda. Y por último, el año pasado le gana la final a Colón de Santa Fe en la Copa Sudamericana. Entonces uno dice, eso no es casualidad. Hay un trabajo con unos recursos más bien escuetos, llegan a un rendimiento deportivo muy bueno y muy interesante a partir de la formación de jugadores. Entonces, si uno se empieza a volver loco con esta danza de los millones, claro, siempre va a partir perdiendo porque empieza a pelear de igual a igual contra los que no puedes pelear. Y si uno hace también la analogía de clubes chilenos que han perdido proyección y han perdido también un poco la estabilidad a partir de la falta de recursos, es Cobreloa y Cobresal, que tenían el apoyo de Codelco, de la empresa del cobre en Chile. Y si uno hace la analogía, por ejemplo, Cobreloa nace en los años 80, es un club más, uno diría, reciente en el fútbol chileno en comparación a otros. Por ejemplo, Colo-Colo, que hace unos días cumplió 95 años, y se hace una gran inversión que les permite armar buenos equipos. Y en los años 80, por ejemplo, ganan el título del 80, el 82, el 85, el 88, llegan a la final de la Libertadores el año 81 y 82. Entonces uno dice, bueno, esa inversión se notó. Y ya en los años cuando Codelco invertía cada vez menos en Cobreloa y dejó de invertir, finalmente el 2015 descienden a la primera B, desde donde no han podido volver. Y por ejemplo el año 2000, cuando aún tenían este respaldo, el inicio de la década del 2000, ganan el Apertura 2003, el Clausura 2003 y el Clausura 2004, todos con Nelson Acosta de DT, y hasta hace poco era uno de los pocos clubes que tenía historial positivo contra Colo-Colo. Y en cambio los del Salvador, Cobresal, ya cuando dejó de recibir dinero de Codelco, aunque siempre tuvo campañas no tan buenas como Cobreloa, era como el primo hermano con no tanto talento en ese sentido, ya había coqueteado varias veces con el descenso, se había salvado un poco a punta de esfuerzo y punta de la ventaja de la altura en la localía, pero ya el 2017, ya cuando ya no tenían apoyo de Codelco, un tiempo después consuma su descenso a la primera vez, que finalmente logró retornar un año después, pero era como al fin se genera esta demostración de cuando los recursos no acompañan en su mayoría y no hay un trabajo serio y profundo en resucitar la parte de las canteras de los clubes. Claro, los clubes que tienen más plata van a preponderar en este fútbol internacional. Bueno, sí, sin duda la mercantilización del fútbol ha manchado un poco este juego, muchas veces este espíritu de barrio o amateurismo, como le decía Sampaoli, lo encontramos quizás en divisiones menores. El fútbol amateur sigue siendo muy fuerte en Inglaterra, acá en Chile también se siguen ciertos partidos de eso. Y bueno, por algo también este podcast se llama Inevitable Pelotudez, por más que vemos que el capitalismo asedia nuestra pasión, seguimos viéndolo ahí, seguimos apoyándolo, pero siempre de una forma crítica, y eso es lo que queremos compartirles a ustedes desde este podcast. Así que eso, damos por finalizada esta sección y vamos a continuar con algo muy similar. Ahora entonces pasamos a la segunda parte de este podcast, la colita, por decirlo de alguna forma, para cerrar este tema, un poco vincular cómo el fútbol no se trata solamente de lo deportivo, sino que es también muy afectado de lo que pasa desde el punto de vista económico, de las grandes inversiones en el último tiempo en el fútbol a escala ya mundial. Y por otro lado también el fútbol está muy nutrido de los gestos políticos que hacen jugadores, exjugadores en su momento, entrenadores, jugadoras también, que en ciertos momentos de su carrera o de su vida terminan vinculándose con el fútbol de alguna forma. Exacto, porque en Chile no somos ajenos a esto y hay varios casos, vamos a comentar algunos, los más notorios. El primer caso, remontándonos ya a los años 70, es el de Carlos Caselli,
jugador de Colo-Colo en esa época, del Colo-Colo que estuvo a punto de ganar la Copa Libertadores, por ejemplo, que posteriormente es transferido al Español. En el año 1974 se da este hecho donde, bueno, Caselli siempre fue un detractor de la dictadura de Pinochet, declarado también simpatizante de la izquierda política, y en el año 74, previo al Mundial de Alemania, se da este episodio donde Carlos Caselli no le da la mano a Pinochet. Posteriormente hubo ahí alguna venganza contra su mamá, quien desapareció por unos días y apareció con claras señas de haber sido torturada. Bueno, y él ha dicho en varias entrevistas que este traspaso al club mencionado no se llevó a cabo por su ideología política. Además, recordemos que el Real Madrid también es un equipo que ha estado bastante ligado a la dictadura franquista. Así que ahí hay un tema no menor que pasó con Carlos Caselli. ¿Qué otro ejemplo hay en Chile, Bicho? Sí, por ejemplo, uno empieza ya a buscar en los jugadores más contemporáneos y que aún no se han retirado, como Jan Bosellur, que uno empieza también solamente desde los orígenes, un origen haitiano-mapuche, claramente lo vincula de alguna otra forma a las múltiples realidades que vive actualmente el país, y eso es Jan Bosellur Coliqueo. ¿Y por qué es importante el segundo apellido? Porque, por ejemplo, en noviembre del 2018, cuando Carabineros mata a Camilo Catrillanca en la localidad de Temuco-Icuy, poco después se hace un amistoso entre Chile y Honduras en la ciudad de Temuco. Hay un poco la casualidad de la organización justo en la zona, y Bosellur decide ponerse su apellido materno en la camiseta de atrás. Aparte de la dorsal número 15 aparecía Coliqueo. Trató de liderar un poco el homenaje que se le hizo a Catrillanca y también tener gestos en relación a ese tema que fue muy complejo y también muy triste para la comunidad mapuche. Y también ha sido delegado constitucional en el proceso constituyente de Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Y también uno empieza a buscar en sus declaraciones, por ejemplo, cuando se gana la Copa América del 2015, él hace la relevancia de ganar en ese estadio, en el Estadio Nacional, que fue ocupado como centro de tortura y como campo de detención, cómo el fútbol se vincula también con la política, y no la política actual, sino también los años negros que sufrió Chile con la dictadura. Un detalle que se me quedaba a la cola de Carlos Caselli, que él y también algunos periodistas e historiadores del fútbol han dado cuenta de cómo la dictadura en diversas ocasiones impidió o hizo más difícil que Carlos Caselli participara en las nóminas de la Roja, siendo la única figura que en ese momento se encontraba jugando en el fútbol europeo. En el fútbol femenino chileno también hay un ejemplo bien patente hace poco, que es el caso de Fernanda Pinilla, quien dio diversas declaraciones durante lo que fue el estallido social, y también sembró muchas dudas respecto a por qué el técnico la dejó fuera del Mundial. Por ahí se especula que fue por sus ideologías políticas, que la ha declarado abiertamente. Por otro lado, algunos dicen que también fue como por su condición sexual. Ahí también había un tema bien polémico que se generó en la selección femenina, siendo que Fernanda Pinilla era una de las jugadoras clave de las eliminatorias que se dieron acá en Chile. Y también en esa misma línea, en el Mundial Femenino se dio el tema con Megan Rapinoe, quien se enfrentó fuertemente al presidente de Estados Unidos, a Trump, y dio diversas declaraciones, no quiso participar de una posible visita a la Casa Blanca. Así que ahí también ella fue una figura bien rupturista en la selección estadounidense. Pero no solamente en Chile tenemos casos, sino también a nivel latinoamericano, y un caso muy particular en Brasil, ¿cierto, Iván? Sí, en Brasil tuvimos este gran jugador llamado Sócrates, que también apodado el filósofo, altamente identificado con el Corinthians, mundialista con Brasil el año 86 y 82, quien se retiró el año 89 y lamentablemente falleció el 2011. Este jugador es conocido por ser uno de los impulsores de la llamada democracia corintiana, que, situándonos en el contexto de dictadura militar en Brasil, este equipo del Corinthians empezó a forjar una práctica de democracia directa al interior del equipo, en épocas donde la palabra democracia era prohibida en Brasil.
Y no tan solo, o sea, la empezaron también a llevar a la práctica y a generar ciertas manifestaciones en relación a esto. Por ejemplo, salían con poleras donde recalcaban la palabra democracia. En muchas ocasiones también a forma de presión cuando se iban a realizar las primeras elecciones democráticas en Brasil posterior a la dictadura, salieron con pancartas donde donde decía ganar o perder, pero siempre en democracia. Y Sócrates fue efectivamente uno de los impulsores de esta práctica y que trató de relevar esta democracia directa que enfrentó a la dictadura brasileña. Por otro lado tenemos el caso de Romário, que ustedes lo conocerán, gran delantero del Vasco, del PSV, de Flamengo, del Valencia, y ganador del Mundial también con Brasil en el año 94, que actualmente es senador de la República por el estado de Río de Janeiro. Pero también hay otros casos bien interesantes en África. En África, claro, como tú mencionabas, Iván, bueno, el caso más emblemático es George Weah, que es el actual presidente de Liberia desde el año 2018. Imagínate que un futbolista que, pasando el dato, fue el primer jugador africano en ganar un Balón de Oro. Y otros ejemplos que ya, no tanto desde el ámbito de la carrera política, sino desde los gestos, por ejemplo, Didier Drogba, el crack de Costa de Marfil, gran delantero muy, muy potente, y Seydou Keita, un jugador mediocampista del país de Mali, han sido muy importantes, sobre todo en el ámbito de gestos de paz, de cuando hay guerra civil entre grupos armados en sus países correspondientes, cuando han habido épocas de copa o de juntar a las selecciones. Ellos han tenido un rol muy preponderante en llegar a acuerdos de paz, y es interesante también saber cómo los futbolistas terminan siendo los mediadores, porque son un ejemplo en sus países que son muy apasionados por el fútbol, a pesar de que tengan un desarrollo mucho menor que en Europa, incluso en Sudamérica, a nivel de recursos. Y uno dice, bueno, los tipos están muy bien vistos por jugar a la pelota, por decirlo de alguna forma más trivial, pero es interesante cómo en África se da ese fenómeno. Sí, de hecho se dice que Didier Drogba fue el hombre que frenó la guerra civil en Costa de Marfil el año 2007, dado que había un clima político muy tenso en este país, donde ya se estaba llegando al punto de la guerra civil, y fueron los jugadores de la selección quienes pidieron que dejaran las armas, que se organizaran elecciones libres y que, bueno, al fin de cuentas todo saliera bien. Y posterior a este mensaje comandado por Didier Drogba, figura mundial en esa época de Costa de Marfil, los dos bandos que se enfrentaban, por así decirlo, frenaron sus intenciones. Así que ahí se habla de por qué él frenó una guerra civil, que es un caso bien paradigmático viniendo de un jugador de fútbol. Y en Europa también se dan varios casos interesantes, ya también un poco tanto desde el verso como desde la acción. Sí, un caso que me gusta mucho a mí es el de Eric Cantona, ex jugador francés del Manchester United más reconocido, quien se retiró en 1997. Siente antifascista, lo he dicho en muchas ocasiones. De hecho, él fue el presentador, por así decirlo, de un documental que se llamaba Rebeldes del Fútbol, donde salían jugadores, el caso de los jugadores como Caselli, que lo nombramos anteriormente, Drogba también, y Sócrates. Justo salieron los jugadores que nosotros elegimos. Claro. En 2012, de hecho, él quiso competir en las elecciones contra el presidente de esa época de Francia, Nicolas Sarkozy. Obviamente no le fue muy bien porque además no iba representado por ningún partido político, pero tuvo la intención. Y además en 1995 se dio, ustedes varios recordarán esta foto donde sale Cantona pegándole una patada a un hincha. Bueno, esta patada fue dado que este hooligan inglés era un hooligan fascista y racista incluso, que le empezó a gritar cosas a Cantona diciéndole como, oye, francés de mierda, ándate a tu país. Lo escuchó Cantona, que no tenía un genio muy bueno que digamos, y le pega una patada. De hecho, posterior a esto, en varias entrevistas que le han dado, él ha declarado no sentirse arrepentido para nada de esto. Por ejemplo, ha declarado decir que patear a un fascista fue lo mejor que hice en toda mi carrera. Y también dijo, debería haberlo pateado más fuerte, no puedo arrepentirme, me sentí genial, aprendí de ello y creo que él también. Increíble. Y también se han dado ejemplos, por ejemplo, en Italia tenemos el caso
que fueron coetáneos de Cristian Lucarelli y Paolo Di Canio, ambos delanteros. Lucarelli fue delantero del Torino, del Livorno, del Napoli. Él era abiertamente simpatizante del Partido Comunista Italiano, lo demostraba en cancha también, en muchas ocasiones celebraba los goles con el puño en alto, sacándose la polera y teniendo figuras del Che Guevara, etc. Y por su parte Paolo Di Canio, ex jugador del Lazio, de la Juve, del Milan, del West Ham, él abiertamente es declarado fascista e incluso partidario de Benito Mussolini. Lo ha dicho en varias ocasiones en entrevistas, nunca lo ha ocultado, y de hecho ha tenido varios hechos de escándalo. Por ejemplo, cuando él hacía goles en ciertas ocasiones, cuando jugaba por el Lazio, celebraba haciendo el saludo romano, que era el típico saludo que tenían los fascistas italianos de la época de Mussolini. Incluso fue multado por la Federación Italiana por esos hechos. También hay un último caso que lo puedes comentar, que de un director técnico. Sí, muy famoso, que es Pep Guardiola, que para los que también recuerden sus orígenes, él es de Cataluña, y bueno, justamente él asume en el club de sus amores, en el Barcelona, como técnico del primer equipo, y en el último tiempo, sobre todo desde el año 2017, que se ha acentuado el conflicto independentista en Cataluña, él se ha mostrado, a diferencia de otras personas, se ha mostrado abiertamente a favor de la independencia y de la autonomía de determinación del territorio catalán. Y también por lo mismo le han caído muchas críticas, sobre todo ya desde del sector más céntrico de España. Céntrico me refiero en geografía, desde la zona más de Madrid, que está más vinculada a sectores más conservadores, a partidos políticos de esa tendencia, y también por otro lado a clubes que estén más ligados a estar en contra, por ejemplo, de lo que ocurre en Cataluña o en el País Vasco, que tienen un idioma diferente, que tienen culturas diferentes y también se sienten apartados y alejados de esta España un poco más mancomunada. Con estos ejemplos de jugadores que han manifestado de alguna forma sus posiciones políticas, que han usado la vitrina que les da el fútbol, y además del tema que hablábamos de los petrodólares, queríamos compartirle también que el fútbol no es solamente un deporte, sino que no es ajeno, lo vivimos en cierto modo durante el estallido social también, así que ahí un mensaje que queremos dejar como podcast. Exactamente, esperamos como podcast que se puedan sumar a esta conversación, que se puedan sumar a estos temas, así que vamos a estar muy abiertos a recibir sus sugerencias, sus recuerdos, la información que tengan respecto a otros clubes que se hayan potenciado con los petrodólares, o también algún futbolista, entrenador que también haya tenido su vertiente política. Estamos muy abiertos a recibir esos comentarios. Nos pueden seguir en @inevitablepelotudez en Instagram, y vamos a estar ahí muy pendientes para ver, por qué no, si hacer otro capítulo respecto a este tema tan interesante. Así que esperemos que lo hayan disfrutado mucho, y por favor no se pierdan un próximo capítulo de Inevitable Pelotudez. Chau chau. Hasta luego. El tercer tiempo ya terminó, pero siempre habrá temas para conversar sobre el deporte rey. No te pierdas el próximo capítulo de Inevitable Pelotudez, donde Iván Lizana y Vicente Vázquez traerán más historias que traspasan la cancha de fútbol.